toda esa euforia que está teniendo el video de pronto se congeló. ¿Por qué? Porque estaba violando derechos de autor. Tú no necesitas una gran cantidad de seguidores para poder monetizar. Yo estaba quebrado, no tenía trabajo, etcétera, ¿no? O sea, era una situación bastante complicada y sin pensar le pongo que sí. Y quiero que prestes atención a esto. La razón por la cual yo tomo los libros como referencia es... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre esta historia de cómo surge el canal. Pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento. Mi nombre es Salvador Domingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y bueno, ¿por qué surge esta idea? Te voy a decir algo importante. Llevaba ya bastante tiempo sin generar una nueva historia, pero la audiencia solía tener bastantes dudas sobre todo cómo es que surge el canal. Cuáles han sido los altibajos del canal, los aprendizajes, entre otras cosas. Y veo que la forma más adecuada de hacerlo es mediante esta historia, ¿no? Es decir, el canal tiene su sección de Story Time y esta viene siendo una nueva historia dentro de esta sección que viene siendo el canal de YouTube. Ahora, lo que te voy a decir es mi propia experiencia, qué fue lo que he aprendido y sobre todo, qué es lo que quiero compartirte. Habrá personas que tengan experiencias distintas, habrá personas que hayan tenido distintos tipos de resultados. La realidad es que cada historia es diferente y yo te voy a hablar de mi propia experiencia, ¿ok? Lo primero, ¿cómo surge el canal o a raíz de qué es que tomo la decisión de hacerlo? Antes te voy a comentar una anécdota que me ocurrió hace ya bastantes años en YouTube. El primer video que yo hice en YouTube fue alrededor del año 2008-2009, si mal no recuerdo. Era otra cuenta, YouTube no tiene nada que ver con lo que era ahora. Y recuerdo que ese video realmente fue como lo que me dio a entender el potencial que era empezar a emprender en digital. Era un video que yo hice hacia mí mismo, era como una presentación, una especie de video motivacional, porque en este momento mi estado de ánimo estaba muy bajo y buscaba de alguna manera como una proyección a futuro. Sí, yo sé que esto puede sonar medio raro, pero digamos que en aquellos años pues era lo que a mí se me había ocurrido. Entonces lo que hice fue una presentación que dividí en dos partes. Esta presentación estaba hecha en PowerPoint, recuerdo bien, ponía mi voz, la distorsionaba para que apareciera otro tipo de voz y me daba como un mensaje motivacional a mí mismo sobre el futuro, en pocas palabras. ¿A qué voy? Cuando subo este video en esos años 2008 o 2009, yo no sabía nada de derechos de autor, yo no sabía tampoco que era un problema si ponías música de la cual no poseías derechos, entre otros temas, ¿no? No sabía ese tipo de detalles en pocas palabras. Por ende, me acuerdo que cuando subo el video le pongo un par de canciones. No me acuerdo si una era de Elvis Presley y otra era, no recuerdo, pero canciones ya viejitas. Y las coloco dentro del video, ¿no? De pronto sucede algo muy curioso. Yo no sabía cómo funcionaba YouTube tampoco y ese video se empieza a viralizar. Recuerdo que alrededor de 2 días después de haberlo liberado ya tenía cerca de 80,000 visitas. Y entonces había muchos comentarios y demás. Y recuerdo muy bien que YouTube me manda un mensaje, me dice, oye, vemos que tu video se está moviendo muy bien, queremos darle mayor difusión y queremos saber si estás interesado y también si estás interesado en que el video monetice. Imagínate, en ese momento yo estaba quebrado, no tenía trabajo, etcétera, ¿no? O sea, era una situación bastante complicada y sin pensar le pongo que sí. Digo, ¿qué habría hecho otra persona? Imagino que lo mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Toda esa euforia que está teniendo el video de pronto se congeló. ¿Por qué? Porque estaba violando derechos de autor al momento de meter canciones, ¿no? O música de fondo de la cual no poseía derechos y YouTube me penalizó diciéndome, ¿sabes qué? Este video ya no se va a promover y ya no puede difundirse más. Hice la segunda parte del video tratando de contrarrestarlo. No, nunca más volví a tener esa efectividad del primero. Y de ahí me desanimé bastante, ¿no? Dejé YouTube durante varios años. Yo creo que pasaron 6 años hasta que no lo empecé a reactivar
nuevamente. No entendía realmente cómo funcionaba y por ende, pues, no le di la continuidad. Después me puse a reflexionar sobre qué habría pasado si ese video en sí mismo yo no hubiera buscado monetizarlo, sino que lo hubiera dejado público. No te puedo decir con certeza qué habría pasado, pero seguramente habría bastantes millones de visitas en ese contenido. Pero bueno, esta es parte de la historia y del aprendizaje, ¿no? Después, como te venía diciendo, pasaron bastantes años cuando empecé a reactivar YouTube de nuevo. Lo vuelvo a retomar precisamente como un medio de promoción. Sí, recuerdo que empecé a hacer algunos videos para promocionar algunos productos o infoproductos que estaba generando en mi negocio digital. Entonces, estos videos de presentación, ¿no? Sobre todo también tipo sketches y cosas de ese tipo, me empecé a interesar en eso para poder generar videos más atractivos. Y una forma en la cual yo veía que podía funcionar era si colocaba esos videos dentro de la plataforma de YouTube para que entonces se posicionaran y poder atraer prospectos que estuvieran interesados en mayor o menor medida en este tipo de productos o servicios, ¿no? Es decir, una llamada a la acción y de ahí llevarlos al sitio web específico. Y así empezamos a trabajar con YouTube, pero sin mucha pena ni gloria, ¿no? Es decir, realmente pues no pasaba mucho, a lo mejor algunas vistas, algunos clics dentro de la llamada a la acción y era todo, no pasaba más. Recuerdo que hasta el 2016 así fue como nos íbamos manejando. De pronto, algo que a mí me llamó mucho la atención era que tenía ciertos mentores y ciertas personas a las cuales seguía que estaban muy bien posicionados en YouTube. Entonces yo veía que estas personas pues tenían este rol, ¿no? De la presa y del cazador. Estas personas eran la presa y había muchos cazadores que querían llegar a ellas. Veía cómo las marcas llegaban a estas personas, también les pedían patrocinios, entre otras cosas. Y se me hizo muy interesante el modelo. Sin embargo, me daba cuenta que mucha gente también empieza en YouTube, por ejemplo, o empieza a generar contenidos y no pasa nada. Pueden hacerlo durante mucho tiempo y no pasa algo al final. Y esto es algo que quiero compartirte para que tengas mayor claridad. Y aquí sucede algo muy importante. Las personas que inician en este tipo de actividad de generar contenidos, es curioso cómo hay algunas que logran hacerlo rápido y bien y habrá otras que aunque hagan las cosas similares no logren destacar nunca. La causa no la sé con certeza, pero lo que sí te puedo decir es que hay ciertos lineamientos que pueden funcionar. Para que te pueda contar la historia de cómo fue que YouTube empezó a ser significativo, primero tendría que trasladarme al podcast, ¿sí? El podcast Conocimiento Experto, porque fue lo primero que inició. Y el podcast, pues como su nombre dice, pues son audios y en este caso yo tomé como base los libros, ¿sí? Es decir, hacer análisis de libros para entonces poder subirlos y de ahí generar episodios dentro del podcast. Y quiero que prestes atención a esto. La razón por la cual yo tomo los libros como referencia es porque tengo que construir sobre fortalezas. Cualquier persona, uno de los consejos que les doy es construye sobre tus fortalezas. Otro aspecto es no trates de hacer algo totalmente nuevo. ¿Por qué no sobre esta fortaleza que ya tienes nada más extiéndela? En este caso era, bueno, si yo ya leo los libros y muchas veces los comento, ¿por qué no hacerlo un poquito más elaborado y generar un audio al respecto? ¿Sí? Y una vez que eso está de alguna manera ligado, tiene que ser algo que te permita de alguna forma aportar valor al entorno. Yo sabía que a lo mejor mucha gente no lee, pero le gusta estar informada y le gusta aprender. Y es algo que no está mucho a discusión y quería que ese perfil de personas fueran quienes estuvieran dentro, digámoslo así, de la audiencia. Y por otro lado, algo muy importante es aquello que yo esté haciendo tiene que reafirmar el conocimiento que yo tengo de tal forma que haga que sea una mejor versión conforme más lo hago. Espero haberme dado a entender. Entonces, recapitulando, 4 aspectos principales. Fortalezas, que no sea algo totalmente nuevo,
que sea algo que aporte valor al entorno en este caso, y por último, entre más lo hagas, más te beneficies. Ese fue el criterio para generar el podcast, ¿ok? Y el podcast empieza a funcionar y llega un momento en el que veo que había personas que generaban a lo mejor audiolibros o generaban ciertos contenidos muy basados en lecturas o libros en YouTube. Y algo que yo sabía es que a lo mejor la audiencia del podcast es una audiencia que pertenece al podcast, mientras que la audiencia en YouTube es una audiencia que pertenece a YouTube. ¿Sí? Normalmente, si alguien consume contenidos en YouTube, no se va a ir al podcast o viceversa. Y empecé a entender que estaba dejando pasar una gran oportunidad. ¿Y cuál es esta gran oportunidad? Si ya tenía yo los contenidos en audio, ¿por qué simplemente no los pasaba en formato de video? Y estos contenidos, al ser algo extensos, pues la forma más práctica con la cual pude visualizar cómo hacerlo era incrustando imágenes dentro del audio. Al principio solía colocar varias imágenes, pero después me daba cuenta que era irrelevante. Entonces empecé a hacerlo de la manera más práctica posible, que era coloco la imagen, coloco el audio, edito ese contenido y entonces lo subo a YouTube. Te voy a decir cuál es la diferencia, porque habrá gente que lo pueda hacer así. La diferencia es que yo ya tenía el podcast, ¿sí? Y cuando tú ya tienes el podcast, o por lo menos, en otras palabras, cuando tú ya tienes, digamos, cierto éxito en alguna plataforma, es más sencillo que tengas éxito en las siguientes plataformas. Es por eso que si alguien quiere incursionar, yo les diría, elijan la plataforma con la cual tengan mayor facilidad. Porque no todo el mundo a lo mejor puede hacer videos, pero a lo mejor sí pueden generar contenidos en audio. Podrían optar por el podcast y si este funciona, entonces va a ser más sencillo que se vayan a YouTube, porque sucede algo también bidireccional muchas veces, ¿no? Cuando tú generas un contenido en múltiples plataformas, pues habrá personas dentro del segmento que a lo mejor se sienten más identificadas en una plataforma que otra, como dije previamente. Y entonces estas personas a lo mejor te escuchaban en el podcast, pero realmente les gusta más YouTube. Y si es así, ahora estas personas ya no se van a tener que estar moviendo de plataforma para poder saber de ti. Son aspectos que tienes que empezar a validar y sobre todo experimentar en tu propia piel. Porque conozco muchos colegas que son muy buenos en su área de especialidad, pero de alguna forma no logran repuntar, ¿no? En la cuestión del canal o el podcast o lo que estén haciendo. Y pienso que parte del problema es en relación al valor que ofrecen. Cuando tú eliges una plataforma, digámoslo así, masiva, tienes que pensar más en el valor que la gente puede apreciar. Y quizá hay mucho valor que tú puedes dar, pero si la gente no lo aprecia o el segmento es demasiado pequeño, difícilmente va a funcionar. Tienes que saber matizar para poder generar contenidos que lleguen a la mayor cantidad de audiencia posible. Si es que quieres que lo que estés haciendo, sobre todo hablando de YouTube, pues realmente pueda funcionar. Esta historia que te estoy diciendo y remontándome a los 2016, empecé primero haciendo episodios, es más, si me voy todavía un poquito antes, primero hacía el análisis escrito, después lo pasé a audio y después del audio, una vez que el podcast se posicionó, empecé a ver la opción de llevarlo a YouTube. ¿Qué generaba en YouTube? No gran cosa, simplemente era el mismo episodio del podcast en formato de video en YouTube. Empezamos con un video por semana. El video empezaba a funcionar, después pusimos 2 videos por semana, que un video era el análisis y otro video era como la reseña del libro en sí, de tal manera que pudieras complementar uno con otro. La idea central era que la reseña funcionara como atracción para el contenido más largo. Después, al ver que eso empezaba a tener cierto funcionamiento y ciertos resultados, incluimos un tercer video, ¿no? Semanal, que son los que ahora conoces si es que sigues este programa como los tips de poder. ¿Por qué? Porque era relativamente sencillo poder generar un contenido de valor pequeño
sobre un contenido más extenso. Era algo que puede ser que funcione para ti, porque al final algo que me di cuenta fue que las reseñas quedaron descartadas prácticamente por el tip de poder. Ahora reseñas de libros ya casi no hay, pero tips de poder han tenido bastante más afluencia y bastante más éxito. Después se me viene a la mente ¿por qué no empezamos a generar algo los viernes? Que los viernes generalmente la gente pues ya piensa en el fin de semana. Hay personas que los viernes la energía baja, es curioso, pero sucede. Entonces, ¿por qué no generar un viernes de poder? Un viernes que la gente pues logre alimentar un poco más el espíritu, de tal forma que se motive a entrar en acción. Los viernes de poder lo que hacemos es tomar contenidos de terceros y nada más pues colocarlos dentro de la plataforma. Ahora, ¿cómo se manejan estos contenidos? Bueno, si la persona o la empresa pues es dueña del contenido como tal, en mi caso yo no lo puedo monetizar ni mucho menos. Lo que se monetiza o lo que se genera se lo queda la compañía como tal, como tiene que ser, ¿no? Yo nada más es como tomar prestado, aquí está, si te interesa, excelente, pero quien monetiza en sí viene siendo los dueños del contenido. Ahora, después empezamos todavía a buscar más variantes y hemos estado experimentando con diferentes secciones, ¿sí? A veces respondemos preguntas de la audiencia, o bien otras veces empezamos recientemente con las máximas, o vamos ajustando, ¿no? En función de charlas un poquito más casuales, o bien las historias, etcétera, que es como donde nos encontramos ahora. Te digo, no hay algo escrito en piedra ni tampoco hay algo fundamental que te va a funcionar. Pienso que lo que funciona es que seas auténtico y logres transmitir esa esencia tuya hacia los demás. Si es así, va a ser más factible que la gente logre empatizar con lo que tú tienes y entonces sí, puedas empezar a crecer. El problema que surge hoy en día es que la gente quiere convertirse en personas que no son y empiezan a replicar lo que otras personas hacen como si fueran ellos. Pero la noticia es que no son ellos y por ende suele ser cansado, desgastante y no van a lograr en sí aguantar esta carrera, ¿no? Porque la realidad es que no es carrera de velocidad sino de resistencia. Te voy a decir algunos puntos clave, ¿no? En relación a esta historia. Lo primero, hay personas que llevan haciendo contenidos quizá desde mucho antes que yo, pero sus resultados son menores que los míos, incluso mucho menores. Con esto no quiero decir que mis resultados sean estratosféricos ni mucho menos. Lo que quiero decir es que en el marco de tiempo en el cual estamos o hemos estado operando, el incremento ha sido sustancial, ha sido estable, ha sido fuerte, ha sido de alguna forma a la alza, ¿no? Y muchas veces hay personas que tienen mucho talento, pero permanecen mucho más estáticos o difícilmente logran subir. Para mí una media fundamental que hay que entender, yo creo que al momento de que tú consigues 100,000 suscriptores, ya estás en una línea diferente, es como una barrera. Sobrepasar los 100,000 suscriptores ya te coloca en un nivel distinto. ¿Por qué? Porque ya tienes el reconocimiento de la compañía en primera instancia y también ya puedes empezar a posicionarte ya como una persona de resultados pues mucho más tangibles, ¿no? Sobre todo independientemente de qué área elijas, porque hay dos aspectos principales en YouTube. O tú decides entretener o tú decides educar. Nada más. Las personas que entretienen logran subir mucho más rápido, es obvio, porque la gente busca YouTube para distraerse. Pero las personas que decidimos educar puede ser un poco más duro, un poco más difícil, más lento, pero lo que es cierto es que la audiencia puede ser mucho de mayor calidad para lo que estamos buscando. Y lo que quiero transmitirte a ti es que tienes que definir qué es lo que estás tratando de conseguir. Hay gente que mide el éxito en cantidad de seguidores, habrá gente que mide el éxito en cantidad de vistas, habrá gente que mide el éxito en cantidad de ingresos, entre otras cosas. Y yo creo que este es un tema ya para otro concepto, pero nada más sí te voy a comentar que tú no necesitas una gran cantidad de seguidores para poder monetizar. De igual forma, no porque tengas una gran cantidad de seguidores vas a monetizar mejor. Son ciertos detalles que ya se puedan hablar más adelante, pero por ahora lo que quiero transmitirte viene siendo cómo es que tú puedes empezar si es que decides hacerlo
y también que te puedas apalancar de mi propia historia. Recuerda que la gente ama la gloria más no la historia y por ende muchas veces pueden subestimar el esfuerzo que hay que hacer. El hacer un video como este implica primero grabarlo, después editarlo, después programarlo, después generar los detalles alternos para que funcione mejor, después generar cuáles son las palabras clave, el SEO, entre otras cosas, ¿sí? Necesitas comprender que no es algo tan sencillo como puede parecer y que requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación y que le vas a dedicar lo que le tengas que dedicar para que funcione. Por eso poca gente logra pues que esto se convierta en un medio de sustento, porque tiene que pasar bastante tiempo y además hay ciertas políticas que también YouTube te restringe, ¿no? En el caso personal te puedo decir que si bien el canal lo había arrancado me refiero a este canal, ¿no? Ni siquiera se llamaba conocimiento experto, me refiero a mi correo electrónico que utilizaba al momento de empezar a generar esto con plataforma de negocio. Lo inicio en el 2014, es decir, doy de alta este correo electrónico en 2014. De 2014 a 2017 no pasó nada, ¿sí? Es decir, tú vas a ver una línea que no avanza, lo más mínimo. Quizá un par de piquitos por ahí nada más cuando empezamos a generar algunos contenidos para promocionar algunos negocios, nada más. Y no fue realmente no fue hasta julio de 2018, si mal no recuerdo, sí, julio de 2018 cuando empecé a generar los primeros centavos de dólar. ¿A qué voy? Vamos haciendo cuentas, ¿no? 2014 hasta 2017 no había pasado algo. En 2017 es cuando inicio a colocar los primeros contenidos basados en el podcast, ¿sí? Los primeros análisis. Esto fue a finales de 2017. De ahí tuvieron que pasar cerca de 8 meses de contenido constante para poder monetizar. Recuerdo muy bien cuando me mandan el correo, cuando YouTube me dice ya puedes empezar a monetizar tu canal. Para mí fue mucha emoción porque era algo que lo veía muy lejano, ¿no? O es más, ni siquiera pensaba en ello. Y aquí hay algo importante que quiero decirte. La intención de generar el canal nunca fue para generar dinero, sino más bien para crear una audiencia. Y esto es algo que es decisivo en función de cómo te quieres manejar. Porque si tú vas a iniciar un canal por la cuestión de generar dinero, depende del contexto y de cómo lo vas a manejar, pero si realmente no te gusta o te apasiona, difícilmente vas a lograr perdurar. En mi caso era vamos a generar el canal porque quiero poder replicar lo que hacen los grandes y quiero generar una audiencia de calidad. Y quiero entonces poder generar una tribu la cual pues vaya acorde a mis valores, alineamientos, conocimientos, etc. Y de tal forma que podamos crecer en conjunto, ¿no? Y cuando llega este mensaje de que ya puedes monetizar, realmente, o sea, me dio mucho gusto, pero no era algo que estaba esperando, ¿saben? Era algo que simplemente apareció y dije, ok, perfecto. Y cuando empiezas a monetizar, no ganas gran cantidad. Es decir, yo recuerdo que el primer mes fueron pocos dólares, el segundo mes ya fueron a lo mejor más, es decir, unos 40, 50 dólares. Ya el siguiente mes ya eran 200 dólares, así, ¿no? Es decir, tú de alguna manera vas creciendo, se entiende porque conforme más vayan consumiendo tus contenidos, pues tendrías que ganar más. Y así hemos ido creciendo a lo largo de los meses. ¿El canal te puede ofrecer libertad? Sí, tanto del movimiento, de espacio y financiero también. Entonces es importante que esto lo puedas comprender porque sí puede ser un modo de vida. No es fácil porque puede tomar bastante tiempo y tienes que saber cuál es el enfoque. Pero ya con esta historia espero yo que tengas una mayor claridad sobre cómo es que puede funcionar. Después de haber pasado ese umbral, es decir, ha habido como varios hitos, ¿no? Como se le conoce en la planeación de proyectos. Ha habido varias etapas. El primero es pues cuando lo arrancas, ¿no? No hay nada. El segundo, para mí un hito muy importante es cuando tú llegas a los primeros 1000 suscriptores.
No sé por qué sea, pero es como darte cuenta que sí puede funcionar. Es importante, es darte cuenta, ¿sabes qué? Esto sí puede funcionar. Otro hito importante es cuando puedes monetizar. ¿Sabes qué? YouTube te dice, ¿sabes qué? Ya puedes empezar a generar ingresos con tus contenidos. Eso te motiva a que hagas más contenido de alguna forma. Otro hito importante para mí son los 10,000 suscriptores porque te hace ver que estás haciendo las cosas bien. Y el otro hito importante en relación a esto son los 100,000 suscriptores. El hecho que tengas tu placa y que en YouTube te reconozca que sí eres parte de la gente que está generando mayor atracción de las audiencias y demás es muy importante. Y además es como una gran credencial que te va a abrir muchas puertas. Después vendrán otros hitos importantes como el 1,000,000 y así vamos a seguir escalando conforme podamos hacerlo. Lo que te quiero dar a entender es que son pasos que hay que ir llevando pues uno a la vez y te vas a dar cuenta que conforme tú más disfrutes lo que hagas, no te vas a desesperar por esta cuestión de si llega o no llega. Lo que sí es importante es que tenemos que trabajar sobre estos puntos de referencia. Tenemos que trabajar para conseguir estas metas que nos estamos plasmando. Porque si no, ¿de qué sirve estar haciendo contenidos a diestra y siniestra si no generan ningún tipo de resultado? Esto es algo que a veces la gente más joven no entiende. Empiezan a generar, no sé, videos en streaming y siempre hacen lo mismo y siempre están generando videos y demás, pero no hay audiencia. Y la raíz por la cual no hay audiencia es porque no se han enfocado en saber qué es lo que la audiencia quiere. Y eso es crítico. Si tú no le das el peso que la audiencia merece, difícilmente vas a poder avanzar en este giro. Entonces, si quieres tú armar tu propio canal en YouTube, pues analiza esta historia que te acabo de decir, comenta qué opinas al respecto, dime qué otros aspectos te gustaría saber más puntuales y podemos generar un contenido especial sobre esos aspectos, pero por ahora quería que tuvieras el panorama completo, sobre todo de esta historia, y antes de irme pues te puedo sugerir que una vez que tú ya has cubierto ciertos hitos, la parte más importante es la mejora continua. Analiza qué es lo que dice la gente de ti. Analiza cuál viene siendo la retroalimentación que te da y sobre esto ve haciendo los ajustes necesarios. Créeme, yo he aprendido mucho de los comentarios, algunos buenos y otros no tanto, pero han sido feedback, ha sido retroalimentación que me ayuda a mejorar de una forma u otra y he podido constatar que esos comentarios que me daban pueden ser realmente de utilidad. Sé abierto a la crítica y sobre todo toma lo bueno para que puedas mejorar. Comenta qué opinas y externa tu opinión. No se te olvide que si esta información la consideras de valor, puedes también evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide que en la descripción vas a encontrar los enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100, este reto donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas, @rosadomingo y colocas esa imagen en tus historias. Te aseguras de poner ahí tus comentarios y de etiquetarme. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Rosador Mingo, soy el fundador de este canal, del programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en una siguiente sección de Story Time. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta, estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.